TV Aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio: social, política, economía, denuncias, eventos y algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro. Estamos haciendo, por supuesto, los seguimientos de cerco epidemiológico de estos casos, que es pues revisar y platicar y ubicar a los contactos, a las personas con las que tuvieron contacto, quienes salen positivos en los últimos días, y poder ubicar también de dónde pudo haber venido el contagio, que es un tema importante, porque mientras los contagios estén referenciados a un caso que viene del exterior del estado, seguiremos todavía nosotros en el periodo de importación, y el día que comiencen a aparecer contagios aquí de gente no relacionada o que no podamos seguirle la pista a qué contacto tuvo con alguna gente que vino del extranjero o que esta persona fue al extranjero, pues entonces estaremos hablando de haber pasado ya a la segunda etapa en Baja California Sur, y que no hay duda que vamos a pasar. De nuevo, la pregunta es ¿cuándo va a suceder? Y no hay duda de que los contagios se van a dar en una magnitud importante. Nuestro gran reto no es evitar los contagios, eso es imposible. Los virus no respetan barreras físicas. Nuestro gran reto es que los contagios se den con gradualidad y que se den poco a poco, para que aquellas personas contagiadas que manifiesten algún cuadro de enfermedad, y de esos, los pocos que van a necesitar atención médica hospitalaria y servicios médicos de esa magnitud, tengan un espacio en donde ser recibidos, y que no vayamos a llegar al momento en donde nos contagiamos todos al mismo tiempo y luego entonces saturamos nuestros servicios de salud, que entonces sí tendría, por supuesto, esto consecuencias que no queremos. Los dos casos de La Paz, al igual que los casos de Los Cabos, están siendo observados con aislamiento domiciliario, y presentan cuadros leves, un cuadro gripal leve que no ha necesitado pues mayor cuidado que el reposo, abundancia de líquidos y algunos medicamentos paliativos como paracetamol. ¿Los 10 casos están en casa o están hospitalizados? ¿Los 10? Ninguno está hospitalizado, que yo sepa. Los 10 están no en una casa, cada quien en su casa. Exacto. Están en su casa aislados. El chiste de estos casos es que permanezcan aislados para que no se conviertan en la calle en una fuente de contagio. Adultos mayores, pero los grupos sensibles son adultos mayores, sobre todo son ciudadanos que tengan comprometida su inmunidad, por ejemplo, portadores de HIV, o que estén con cáncer activo bajo tratamiento oncológico. ¿Por qué? Porque el tratamiento oncológico baja defensas, ¿sí? Entonces son los grupos que más debemos cuidar: diabéticos e hipertensos. Los pacientes que hemos presentado aquí en Baja California Sur siguen esa línea, son adultos mayores, y uno que otro tiene comorbilidad, o sea, aparte de la edad, pues por ejemplo tiene diabetes, ¿sí? Entonces precisamente es el llamado para que este tipo de ciudadanos que son de mayor riesgo, los adultos mayores, diabéticos, hipertensos, descompensados, descontrolados, ¿sí? Mujeres embarazadas o pacientes inmunodeprimidos son los que más se deben de cuidar. No tienen por qué salir de su casa, no salen exponiendo. Es decir, que de estos 10 casos confirmados son adultos mayores. Es correcto, sí, excepción, o sea, uno, por ejemplo, cuando hay contacto, tenemos un caso de una trabajadora de casa, ayudante a uno de ellos, que sale de ese parámetro, ¿sí? Por el contacto que se tiene. ¿Pero que son gente mayores de qué edad? De los 50 años, ¿sí? Ya me dijo adulto mayor, doctor. No, o sea, bueno, mayores de 50. Mayores de 50, sí. O sea, de estos 10 compañeros, mayores de 50. Sí, la mayoría. Sí, siempre hay una dispersión de edad,
pero sí la mayoría estamos en ese rango, ¿sí? Más de 50, más de 60. Y entendí, de acuerdo a lo que nos comentó el señor gobernador, que todavía son casos importados. Es correcto. Son casos, por ejemplo, el primer caso fiesta que teníamos aquí, que es el que se anunció, pues ese dio dio contactos, 1, 2, 3, 4 contactos él dio, ¿sí? Pero todos caen dentro de la definición operacional que no inventamos nosotros, es la que estamos siguiendo en todo el país de casos importados, porque no en todos los casos se trata de gente que vino de fuera, pero puede ser gente local que tuvo contacto con gente que vino de fuera. Lo que se importa es el virus, no a la persona. Entonces, mientras a los casos que se vayan dando en Baja California Sur les encontremos un vínculo de dónde llegó el caso desde afuera, seguirán siendo casos importados. Cuando comiencen a aparecer contagiados o contagiadas que no podamos establecer ese vínculo, pues entonces se podrá hablar ya de contactos locales y dejaremos de estar en la etapa de importación. En el caso de la mencional de la telemedicina, ¿en qué va a consistir y cómo la gente puede tener acceso para no saturar el sistema de salud? Bueno, la idea de la telemedicina es que en Baja California Sur nuestra estrategia está basada en la atención domiciliaria. ¿Qué es lo que queremos con esto? Que no se saturen nuestros hospitales por gente que quiere pues, ir a ver cuando se siente mal, si pudiera o no estar contagiada. Lo que queremos nosotros es acudir nosotros a la casa de los contagiados, de aquellos por supuesto que nos den la definición de acuerdo al cuestionario que se le haga de que pudiera ser un caso sospechoso, en cuyo caso por supuesto los servicios médicos se trasladarán hasta el domicilio de la persona, podrán hacer un diagnóstico más cercano, presencial, y en su caso determinar la toma de una muestra. El sistema trabaja a través de un call center que hemos establecido. El número de teléfono es 800 BCS COVID. Ahí tenemos operadoras que están tomando llamadas. El día jueves, para que se den una idea, tuvimos 2,000 llamadas a este call center, y lo esperable es que seguramente va a ir creciendo el interés, y si hay necesidad, pues irá creciendo también el call center. El procedimiento es el siguiente: una persona siente un cuadro similar a la gripa con síntomas como ese, llama a este call center, una operadora le va a contestar, le va a hacer un cuestionario muy elemental, muy objetivo, con preguntas muy específicas, que una vez que se las haya tomado se las va a pasar al médico, y el médico va a determinar si es necesario tener una videoconsulta con esta persona. Ojo, que puede ser también una consulta vía telefónica convencional, pero aquellos que puedan tener acceso a una computadora o a un teléfono celular inteligente, que puedan manejar paquetería como el WhatsApp, que hoy es muy utilizada, pudieran darse una videoconsulta a través de telemedicina, en donde el médico tendría agregado a la posibilidad de hacer preguntas, pues la posibilidad de estar viendo el cuadro de una persona que se encuentre manifestando algún tipo de enfermedad respiratoria. Si el médico, después de esta videoconsulta, considera que hay riesgo de que tenga coronavirus, de acuerdo a las preguntas y al diagnóstico que haga, entonces el médico acordará la visita a la casa, al domicilio de esta persona. Si el médico considera que se trata solamente de un cuadro gripal, le va a decir que se quede en su casa, que se resguarde, porque las gripas también se contagian, y que no se vuelva un foco de contagio para su gente más cercana, y le va a dar un seguimiento a esta persona para ver que el estado no evolucione a algo más grave. Se van a presentar en la casa los servicios médicos en una ambulancia. Van a llegar los médicos perfectamente preparados y protegidos para que en caso de que haya coronavirus no se contagien. Suponiendo el caso de que fuera un caso sospechoso, se le tomará la muestra y se le dejará en su casa a este paciente en aislamiento y con los cuidados pertinentes. Cuando salga el resultado, si el resultado resultara negativo y sigue con el cuadro gripal, se le va a decir quédate en aislamiento hasta que te cures. Si el resultado resultara positivo y el cuadro es leve, se le va a decir quédate en aislamiento y te vamos a estar monitoreando. No hay mucho más que se pueda hacer en un hospital en este caso, porque se trata de un virus que no se cura con antibióticos, que no se cura con medicinas. Lo único que puede curar una enfermedad de coronavirus son los propios anticuerpos, la respuesta del sistema
inmunológico que tiene el organismo de cada uno de nosotros. Lo que le estamos planteando al señor presidente de la República de manera muy respetuosa y con el mayor espíritu republicano y las ganas de colaborar es que podamos tener una reunión los integrantes de CONAGO, es decir, la jefa de gobierno, la gobernadora y los gobernadores con el gobierno federal encabezado por él para poder atender la contingencia. Yo debo decir que en materia de salud la coordinación ha sido muy buena y los lineamientos están muy claros y los vamos siguiendo, pero aparejado a la crisis de salud sanitaria, se está construyendo una crisis económica de proporciones muy importantes que no podemos esperar a que pase lo sanitario para comenzar a atenderlo, porque entonces las consecuencias van a ser muchísimo más grandes si no comenzamos a atajar en lo que se puede algunas de ellas. Lo que queremos proponerle o lo que le he propuesto al señor presidente es nuestra voluntad de hacer un plan de Estado, esto quiere decir conjunto entre los 3 niveles de gobierno, sociedad y gobierno inclusive, que nos permita ver cuáles son las herramientas con las que contamos para poderle hacer frente a esta crisis económica. Nosotros creemos que lo fundamental para no ponerle un componente social a una crisis sanitaria y económica, pues es que no falte lo mínimo indispensable en los hogares de todas y todos los mexicanos. Y por supuesto que va a haber mucha gente que va a perder su empleo, que va a ver suspendidos o limitados de manera muy importante sus ingresos. Y tenemos que pensar que la mejor manera de enfrentar esto es haciendo en lo posible que las fuentes de empleo no se pierdan. Las fuentes de empleo nos ha costado muchísimo trabajo crearlas y además las vamos a necesitar para cuando la crisis pase, que va a pasar, no tengan ninguna duda, y cuando estemos hablando de la recuperación vamos a necesitar de toda esa gente y no queremos que todo se nos desorganice porque va a generar esto un verdadero problema. Entonces, así como los empresarios son los que crean empleo en circunstancias normales, ahora es también el sector empresarial, chico, pequeño, mediano y grande, al que le debemos de ayudar a dar las facilidades para que pueda preservar, conservar a los empleados que tiene aún durante esta contingencia y aún en escenarios tan duros como por ejemplo está enfrentando la industria turística, en donde muchos de los hoteles aquí de Los Cabos ya han cerrado sus puertas de manera temporal y seguramente los demás lo habrán de hacer en próximos momentos. Voy a reunirme, solo con esto termino, en unos minutos con una buena parte del sector empresarial, con los integrantes del Consejo Coordinador para platicar pues cuáles son las alternativas que tenemos y ver cómo podemos, por supuesto, apoyar para que la crisis económica se vaya temperando en lo que resolvemos la crisis de salud sanitaria.